Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera clase que tenemos de manera virtual con la materia de aspectos sociales de la educación. Hoy lo que vamos a ver son generalidades de esta asignatura, a tener una charla con ustedes respecto al lugar que ocupan en la educación. Esos aspectos sociales también, el lugar que ocupan los padres de familia, el lugar que ocupan los alumnos, el papel del profesor, como lo hemos estado revisando en videos, en algunos textos, es tan importante y esa es la importancia que quiero que podamos compartir ustedes y yo en este día. El valor de un profesor en la sociedad, para qué sirve la cultura, también son otros aspectos que me parecen interesantes. Ustedes han realizado un ejercicio en el que pudieron entrevistar a personas y en la que pudieron hacerles sobre todo preguntas tan simples a simple vista, pero tan profundas en el contenido como ustedes se pudieron percatar. Esas preguntas como, ¿cuál es el fin de la educación? Una pregunta que ustedes dirán, bueno, es una pregunta tan sencilla, ¿no? Sin embargo, las respuestas que pudimos observar, las respuestas que nos dieron las personas, tienen que ver precisamente con esos aspectos sociales de la educación, esos aspectos en los que se determina la cuestión cultural, la cuestión de la creatividad, la cuestión de la comunicación, la cuestión de la colaboración, que es tan importante. Esta otra pregunta que es, ¿cuál es la concepción de la educación que tenemos cada uno de nosotros? Y esa concepción que tenemos es tan distinta entre nosotros que la tarea que tenemos como educadores o como formadores es muy amplia, ¿no? ¿Cuál es el papel de la escuela en la sociedad? Otra pregunta que me parece bien interesante y que ustedes tuvieron la oportunidad de reflexionar, de anotar y de compartir con diferentes personas acerca de estas temáticas. Y quiero empezar con algo que me parece bien importante, esos tres aspectos que yo les comentaba hace un momento, que son precisamente la creatividad, la comunicación y la colaboración. Tres aspectos que son esenciales en esta cuestión que vamos a revisar, en esta asignatura que tiene que ver con los aspectos sociales educativos, ¿no? ¿Y qué es la creatividad? Bueno, eso es una pregunta tan interesante que para hacer un ejercicio de inicio me gustaría que ustedes imaginaran o pensaran en un personaje público que consideren creativo, o en una persona que consideren creativo. Y estoy seguro que a ustedes se les están viniendo a la mente muchas personas, ¿no? Porque en lo que pensamos siempre son en artistas, en fotógrafos, en directores de cine, en políticos, en pensadores, en empresarios, en científicos, incluso en médicos, ¿no? Estas cuestiones que creemos que son la cuestión creativa, que requieren de esta cuestión creativa para todas sus actividades diarias. Entonces la pregunta es, ¿qué es la creatividad? Y voy a empezar con una definición tan interesante que la pone en la mesa este autor que se llama Stein, y dice, la creatividad es aquel proceso que produce una obra nueva, que es aceptada como defendible o útil o satisfactoria por un grupo en un determinado momento temporal. Eso es lo más importante, lo que me parece más importante. La creatividad, como ustedes saben, pues todos tenemos esta ventaja o esta virtud o esta opción de ser creativos. Sin embargo, la creatividad es con un determinado tiempo, un determinado momento. Ustedes pueden hacer algo, diseñar algo tan creativo, pero es temporal, porque de repente puede venir alguien más y hacer una cuestión creativa de lo mismo, que evolucione y transforme esta cuestión, ¿no? Entonces ese es un proceso, por supuesto, y temporal que nos ayuda en el día a día, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con nosotros o que nos interesan más. Y para ustedes, la primera pregunta es eso. ¿Qué es la creatividad? Ya leímos ya les compartí ahorita una definición. Y el individuo, como ustedes y yo sabemos, bueno, el individuo es un individuo creativo, somos individuos creativos, somos personas que resolvemos problemas con regularidad, las personas creativas, ¿no? Que resolvemos los problemas con regularidad, que elaboramos productos o definimos cuestiones nuevas en un campo, en un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto.
y así es que somos, y así es que debemos de ser en el aula o en los contextos en los que estemos laborando. Y la pregunta entonces es, ¿qué es la creatividad? ¿Alguien quiere participar? Yo, Adelante. es como una manera de poderte desarrollar en algo, ¿no, maestro? O demostrar que el cómo eres, por decir, como pintando. Y si eres muy serio, ahí lo vas a demostrar como con colores oscuros, o si eres muy extrovertido, lo vas a demostrar con colores, pues, fuertes y todo eso. ¿Sí o no? Eres Pedro, ¿verdad? Sí, soy yo. Parece No, es Lupita que Briseño. me veo muy prieto. Déjeme pongo la lucecita. Es que aparece Lupita Briseño. Y dije, ¿quién es Lupita Briseño? Es que es la lab de mi hermana, maestro, y no hay ninguna Lupita. Está bien. Cuando no sé su nombre, por favor díganme el nombre para poderlos identificar, porque a veces tengo una presentación y no los alcanzo a ver. Muy bien, Es Pedro, que muchas gracias. sí, de nada. Adelante. ¿Quién más quiere hacer un comentario respecto a la creatividad? Yo, profe. A ver, Ay. ¿quién? Mónica, Tere y Me espero. Ofelia. Ok. Mónica, Tere y Ofelia. Sí, ok, pues yo creo, maestro, que es pues es una capacidad, ¿no? Que todos tenemos y trata de generar ideas, conceptos y darle ese toque mágico a cada actividad que hacemos. Es decir, echar a volar nuestra imaginación para que esa actividad que vayamos a hacer luzca como nosotros somos. Nuestro estilo, nuestra forma de transmitirle a la sociedad o al mundo lo que llevamos dentro, lo que queremos darles a entender. Mónica, me parece interesante. Y una preguntita para ti, lo que acabas de decir. ¿Y qué se requiere? ¿Qué es lo que necesitamos tener para poder ser esas personas creativas? Y sobre todo eso que acabas de decir, ¿no? Esta cuestión mágica, esta cuestión que puede... ¿Qué se requiere para eso? Pues creo que se requiere, primero que nada, amor a la actividad que vamos a hacer. Y personalmente pienso que si va a ser algún, ¿cómo le diré? Un trabajo social, algo que la gente va a ver, pues si tú quieres cambiar el mundo o darles a entender un mensaje, pues creo que eso sería una razón por la cual tener creatividad. Se necesita mucho valor también y pensar, ¿qué quiero yo que la gente aprenda de mí? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero que me digan? Claro, mencionas algo que me parece interesante, eso de cambiar al mundo. Aunque suene algo tan grande, yo creo que los cambios o el cambio en el mundo lo podemos hacer con cosas tan pequeñitas. Y esa es la Sí. idea, ¿no? De poder decidirnos a hacer cosas, aunque sean tan pequeñas y que puedan hablar de esto. Como eso que dicen que hay que poner un granito de arena, ¿no? Que en ocasiones son toneladas de arenas que pueden ayudar a que el mundo cambie. Muchas gracias. Tere Moreno. Gracias. Sí, profe. Pues de hecho, por decir, quiero dar yo lo que es un ejemplo que nos caracteriza mucho, sobre todo a los mexicanos. De hecho, en todo el mundo yo he escuchado que dicen, de seguro es mexicano porque tenemos como toda esa creatividad que nos destacamos porque si hay alguna situación, inmediatamente buscamos la forma de solucionarlo y hacemos lo que le llaman una mexicanada, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso, o sea, la creatividad la llevamos en todos los ámbitos, en todas las cosas. No la escuché. Adelante, Tere. No, perdón. Adelante. Ok. Y por decir, a nivel mundial igualmente estamos reconocidos o están pues reconocidas muchísimas personas en todos los ámbitos, tanto en el médico, hasta en la NASA, o sea, en todos los sentidos. ¿Por qué? Supongo yo que es eso, o sea, es la creatividad de poder solucionar los problemas tanto sociales, como ya lo comentaban los compañeros. La creatividad en México es inmesurable, o sea, es enorme y pues todos tenemos y en todo momento lo aplicamos. Claro, ahorita vamos a tocar un tema que tiene que ver con las desigualdades en nuestro país y que creo que puede responder mucho a la razón por la que podemos ser los mexicanos tan creativos, ¿no? Tiene algo que ver, aunque parezca que no, pero tiene algo que ver. Muchas gracias, Tere. Vamos ahora con Ofelia Rivera. Ay,
Pues es algo parecido a lo que dijo Moni, es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de llevar a cabo nuestras ideas. Y esas las podemos llevar a cabo desde nuestra imaginación, desde lo más complejo hasta lo más simple. Y un ejemplo es cuando nos ponemos a leer algún libro, que se va desarrollando toda una historia y nos lo vamos imaginando en nuestra cabeza cómo pasarán los sucesos y todo eso. Gracias, César. Rocío Moreno, ya lo pusiste en el chat. ¿Quieres retomarlo? Adelante. Sí, pues es lo mismo, es el conjunto de ideas que utilizamos para llevar a cabo proyectos. Aquí yo creo que tiene que ver mucho la pasión y, como decía Moni, el amor que le pones a cada cosa que quieres hacer y qué es lo que quieres lograr y qué objetivo quieres transmitir a ese sector que quieres llevar a cabo ese proyecto o esa idea para que realice esos cambios o para que se proyecte más allá, que cumpla con objetivos más propios y que se intervenga dentro de un cierto contexto, se puede decir. Cierto, bueno, y aparte de lo que comentas, yo creo que nosotros estamos en una profesión en la que necesitamos obligatoriamente ser creativos, ¿no? Y la creatividad, pues, es una herramienta, como ustedes lo acaban de decir, es una herramienta que nos permite solucionar problemas de manera distinta, de manera diferente. La capacidad de generar nuevas ideas que habitualmente producen soluciones originales. Y esto es la importancia, ¿no? La solución original. Y como lo decía antes de las participaciones, estas ideas surgen, se aplican, pero tienen una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algún ejemplo de pensamiento creativo que podemos tener, bueno, es los éxitos en los deportistas, los mejores trabajos en la escuela, todas esas cuestiones son ejemplos de creatividad. Los diseños en mercadotecnia que han revolucionado, las nuevas ideas hoy en día para enfrentar la pandemia, todas esas cuestiones son tan importantes, ¿no? Y hay una pregunta que me parece fundamental que me gustaría hacerles y que creo que es, aunque podamos decir que es obvia la respuesta, sí me gustaría que la contestaran y la fundamentaran. Y la pregunta es, ¿existe algún área de la actividad humana que no se beneficiaría del pensamiento creativo? Repito la pregunta, ¿existe algún área de la actividad humana que no se beneficiaría del pensamiento creativo? Una o dos participaciones, por favor. Yo. Adelante, Raimundo. Todas las áreas son tan importantes y yo creo que la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hasta para hacer las cosas bien es necesario conocer cosas malas. Quizás digan, hay mucha delincuencia en una cierta región. Se ocupa conocer la delincuencia para saber qué es la paz en la que se pueda vivir, en la que pueda vivir una región. Y entonces debemos de conocer los índices de delincuencia para poder determinar a la otra región cómo vive en paz. Entonces, por eso es tan importante conocer qué es bueno, qué es malo, pero también sirve. ¿Sirve para qué? Para poder mejorar eso, las situaciones que puedan conllevar esa maldad. Así es, Raimundo, pues muchas gracias. Tienes razón con esta cuestión. Entonces, como les decía en un principio, bueno, sobre la pregunta, si existe algún área de la actividad humana que no se beneficiaría del pensamiento creativo, bueno, yo creo que todas las áreas se benefician de este pensamiento creativo, ¿no? Y este pensamiento creativo abona y colabora a muchas de las cuestiones que son primordiales. Pero el pensamiento creativo tiene ciertas características, esas características que ustedes deben dominar y que dominan, estoy seguro, ¿no? Características de las personas creativas que como ustedes. Entre esas características está la flexibilidad mental, esta cuestión tan importante, ¿no? La disposición para el cambio. Nosotros, ustedes conocen personas o incluso estoy seguro que ustedes cuando iniciaron esta carrera tenían cierta rigidez en algunas circunstancias, ¿no?
ahora tienen la capacidad de dar respuesta variada, de modificar las ideas y de superar esta rigidez de las que yo les hablo. Esta cuestión de las características que les estoy comentando, de las características de una persona con pensamiento creativo, esa es la flexibilidad mental como una de esas características. Otra característica es la fluidez. La fluidez es la capacidad de ser productivos, de elaborar un gran número de respuestas o de alternativas. Es como si yo les dijera, tengo esta plumita, ¿qué tanto puedo hacer con esto? Por lo regular, los niños tienen esta capacidad de poder decirnos 1000 cosas que hacer con esto. Los adultos hemos perdido esta forma de decir todo lo que podemos hacer, ¿no? Y lo hacemos en un mínimo de cosas. Entonces, cuando te pregunto qué puedes hacer con esto, el adulto puede decir escribir. Y no es que hayamos perdido la capacidad de aprender, lo que hemos aprendido es la capacidad de crear y de ser creativos, pero hay una razón, el miedo. A nosotros los adultos nos da mucho más miedo que a los niños de poder enfrentarnos en estas circunstancias, ¿no? De poder mostrarnos tal cual. Hay otra cuestión que es la persistencia. La persistencia. Las personas creativas se meten profundamente en los problemas y no los abandonan hasta encontrar una solución. Eso es bien importante, la persistencia. Otro punto que me parece bien importante. Hay otro aspecto que se llama curiosidad. La curiosidad es esa búsqueda de información y de sensaciones e interés por el mundo, ese mundo que nos rodea, ¿no? Entonces es bien importante ser creativo. Permítanme tantito, ¿eh? Entonces les comentaba que la importancia de ser creativos en esta cuestión. Otro de los puntos importantes es la iniciativa. La iniciativa son estas personas que son emprendedoras, que son entusiastas, que son capaces de anticiparse a los demás. ¿Y cómo funciona? Pues la creatividad, esa pregunta es bien interesante. Bueno, la creatividad funciona con nuestro cerebro. Tenemos en nuestro cerebro 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Como ustedes saben, el hemisferio izquierdo domina todo lo lógico, todo lo analítico, lo secuencial, lo cuantitativo, lo planificador, y del lado derecho nos domina la parte creativa, la originalidad, la intuición, la cuestión holística, la sistematización y la cuestión emocional. Gracias a estos 2 hemisferios de nuestro cerebro es que podemos dominar la cuestión creativa, ¿sí? Bueno, y ya hablamos de creatividad, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver la cuestión creativa con nuestra materia, con los aspectos sociales de la educación? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Profe? ¿Puedo participar otra vez? Claro que sí. Después yo, Pues profe. yo lo que veo principalmente es sobre todo por decir el que el maestro tiene que estar buscando estrategias y formas de manera constante, sobre todo a la hora de estar ante grupo con los alumnos, porque no todos van recibiendo la información de la misma forma. Cada uno de ellos ya trae también su forma de ser, entonces es como un constante estar moldeando la clase y buscando la forma. Así es de que supongo yo que es así, de esa manera, o sea, el maestro necesita todo el tiempo de la creatividad para poder salir a lo mejor hasta en el momento de algo que no se esperaba y pues surge. Entonces, definitivamente siempre y en todos los niveles requiere de eso. Maestro, ya no se escuchó. Impactado. ¿Se congeló, verdad? Sí. Profe. Impactado quedé. Échale, Sara. ¿Ya hablo yo? Impactado quedó, Tere.
¿Qué pues? Ya se fue. Ya se salió, se va a volver a entrar. Ah, qué caray. Se bugueó. Le va bien. Se bugueó. Esas cosas pasan. Chale. Yo digo que chale, Moni. La verdad, como Sí. todo el mundo está conectado, pues ya las empresas no quieren invertir. Ya no pueden. Acá están conectados 3 en mi casa, 2 en línea, yo también. Un relajo. Y esto, Odi. Ay, Uy. va, Pedrito. Ay, Santiago. Pues yo digo que hay que irnos todos también, ¿no creen? Ay, Oílo. no. Oílo. Que no se les olvide que todo se está grabando. Ya ves, Pedro, para que Se midas tus quede palabras. sentado que Ramón Ay. ya participó. Ya voy a decir algo malo. Como participación, hijo. Ay, tú no digas tú nada, Isabela, que ya estás bien Ya de confi- No digas nada, Isa. Ay, no manches. O el maestro mandó mensaje. ¿Qué dice? Que se le fue el internet. Lo nuestro se nos fue. Tu nombre en el chat y yo, ¿qué? Que lo esperemos un minuto. Ah, pues es un ratito. Ya, ni modo. Ahí me veo muy prieto. Déjame buscar. Santiago, tú ya estás prieto. No te puedes hacer menos prieto. Ofendido quedé. Apagaste la luz, Pedro. Ya no te ves. Ahora sí nada. Chío. Chío. Santiago. ¿Por qué apagas tu cámara? Estoy viendo tu carita toda Para que no hermosa. me veas. Es que vivo en una Sí, torre. Estoy viendo tu carita toda hermosa. Aquí estoy. Veme, admírame. No la apagues, bebé. Ya estoy de regreso. Ya, Eso. profe. Qué bueno, profe. A ver, ¿quién está hablando? Yo, profe, Saraí. Saraí, perdón, adelante. Repítelo. La pregunta cómo era, profe, ya se me olvidó. A mí también, Es que la que Saraí. estaba hablando, terminé de hablar yo. Ah, Terminé sí, de hablar yo y iba a empezar a Tere. hablar Saraí. La pregunta era sobre la creatividad, ¿no? Ah, sí, del En el aula. pedagogo, Y el ¿verdad? maestro la requiere. ¿Qué tanto Ah, se necesitaba? pues en cuestión de cada uno de nosotros, creo que algunos tenemos creatividad y algunos no, pero poco a poco vamos a ir teniendo la creatividad hacia la materia que es pedagogía.
no, la licenciatura, ¿verdad? Y pues la materia, cada materia le tenemos que tener un poco de amor para así nosotros tener una creatividad y tener nuestras propias decisiones desde ahorita y desde el comienzo. Sí, perfecto. Maestro, yo también quiero hablar. Pedro, adelante. Ay, Pedro, no termino. Ah, perdón. Yo también quiero hablar, profe. No, no se crea, profe. Es todo para que los demás compañeros participen. Ok, Pedro, sí. Maestro, pues yo creo que es muy importante porque, por decir un ejemplo, si un maestro está enseñando con matemáticas y lo enseña así como más de fuerza que de ganas, súper serio y todo eso, y si llega otro maestro que los pone a jugar, que los pone a hacer dibujos de sumas o X cosa, pues creo que los van a entender más con la creatividad que si fuera todo seco o todo así más de fuerzas que de ganas. Eso tiene que ver con la comunicación y la cooperatividad también, Pedro, y tienes razón. Es cuestión de ponerle, como decía hace un momento Mónica, la cuestión del amor a la profesión también es bien importante, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Ceci? Sí. Yo. Adelante. Bueno, pues yo considero que la pedagogía, pues su base es eso, la creatividad, ya que esta se basa en crear estrategias para que los niños aprendan de una forma en la cual no se les resulte tedioso. Entonces, el hecho de que estemos en un mundo donde todo se maneja a través de la tecnología, si nosotros tratamos de enseñarles en lo básico, les va a resultar enfadoso, tedioso. Entonces, para ello se ocupa la creatividad para que sea algo nuevo y los niños estén, pues, contentos y les llame la atención lo que se está viendo en el momento. Esta cuestión de buscar estrategias, ¿no? Es a lo que te refieres y yo creo que es bien importante y que tiene que ver con esos aspectos sociales, porque las estrategias vienen a partir de la sociedad. Algo que vamos a estar revisando durante este curso es precisamente que nosotros como seres humanos nos debemos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, a todo este contexto que está, que nos afecta de alguna manera, la familia, los amigos, la gente con la que convivimos en la colonia, los maestros, nuestros amigos, todo eso tiene que ver y eso es lo que nos ayuda a abonarle a esa cuestión que es bien importante, ¿no? ¿Alguien más que tenga que ver con el primer aspecto que es creatividad para pasar a la cuestión de comunicación? Bueno, si no vamos directamente a esta cuestión de la comunicación que es, bueno, un tema tan importante, la comunicación humana, ¿no? ¿Y qué es esa comunicación? ¿Cuáles son los elementos que constituyen la comunicación? Y los tipos de comunicación. Bueno, la comunicación, como ustedes saben, es ese proceso en el que hay una transmisión de mensajes, una transmisión de ideas. Lo que estamos haciendo hoy es comunicarnos. Esa transmisión de ideas, esa transmisión de emociones, incluso de pensamientos, de sentimientos, mediante signos comunes como entre nosotros que somos el emisor y el receptor, con una reacción a efecto determinado, ¿no? Hay una reacción. Lo que ustedes me comentan a mí, hay una reacción en mí que ustedes no saben, y al revés, cuando yo les comento algo, hay una reacción en ustedes que pasa con ustedes que yo no la puedo conocer. La cuestión aquí es que la comunicación necesitamos hacerla de manera efectiva. Y para lograr este tipo de comunicación es preguntando. Cuando nosotros queremos comunicar algo que sea de manera efectiva, necesitamos preguntarle al otro si lo que estamos diciéndole lo está recibiendo como nosotros creemos o queremos que lo reciba. Es un proceso por medio del cual tanto el emisor y el receptor de mensajes interactúan en contextos sociales, en un contexto social que se da, ¿no? El sistema de comunicación es comunicación humana y comunicación no humana.
La comunicación humana es lo que nosotros conocemos como comunicación verbal, que está la parte auditiva, la parte oral, la escrita y la gráfica. Y la comunicación no verbal, que son los gestos, los silbidos, los semáforos, esos que están en la calle, la pintura, la música, todos esos aspectos son la comunicación no verbal. Y la comunicación no humana, pues están los animales, los vegetales, las máquinas, los robots, todo eso es la comunicación no humana. Y eso pues debemos de dominarlo. Hay unas dimensiones de la comunicación que ustedes ya los conocen y que son, por ejemplo, la comunicación no verbal y verbal. Entre la comunicación no verbal está la cuestión kinestésica, esta cuestión corporal de dominio, de manejo, la proxémica, que es el espacio físico, todo lo que está a nuestro alrededor comunica. Cuando nosotros llegamos a un aula comunica. Cuando hay un aula con los pupitres bien acomodaditos o de diferente manera, pues está comunicándonos algo, nos está diciendo algo. La manera icónica que son esos signos también que son tan importantes. La cuestión paralingüística, que es la modulación de la voz. Esto yo creo que ustedes deben de dominarlo también, porque la modulación de la voz es un referente importante para poder comunicar de una mejor manera. La comunicación verbal, bueno, la escrita y la oral. La escrita, pues la lectura, y la oral es la escucha y el habla. Eso ustedes lo dominan, lo conocen tan bien que ustedes, pues ya no debo de comentarles mucho de eso, ¿no? Y de ahí nos vamos a ir a otra cuestión que es el aprendizaje colaborativo. La colaboración, como ustedes saben, es una filosofía de la interacción y es un estilo de vida personal. Descansa en las actitudes entendidas como la disposición para actuar ante un objeto, una situación o una persona, o incluso un grupo de personas. La manera colaborativa de trabajo, y es un proceso muy complicado. A veces las personas no sabemos trabajar de manera colaborativa. A veces lo que queremos es lograr un objetivo de manera muy personal y me lleve a quien me lleve, ¿no? Entonces la colaboración es bien importante. Yo creo que ustedes a lo largo de su vida y de su preparación han tenido la oportunidad o se han dado la oportunidad de trabajar de esta manera colaborativa y en ocasiones no se ha dado la oportunidad. Es un proceso donde se va desarrollando gradualmente y se desarrolla entre los integrantes de dicho equipo, ¿no? Del equipo en el que estamos trabajando. Entonces, esa cuestión es también importante. Creatividad, comunicación y cooperación. Algunos aspectos que son súper ideales y súper importantes. Bueno, ahora vamos a tratar un tema que tiene que ver precisamente con esta cuestión de nuestra materia, la materia principal que nos tiene el día de hoy, esos aspectos sociales de la educación. Y me gustaría comenzar con una pregunta, bueno, me gustaría continuar más bien con una pregunta que tiene que ver con ¿qué es el trabajo humano? El trabajo humano, antes de abrir esta ronda de preguntas para ustedes, es una condición básica y es una condición fundamental de toda la vida humana, hasta el punto de poderse afirmar que el hombre llega a realizarse por el trabajo. Yo no sé si ustedes conocen personas o incluso ustedes, a los que trabajan, yo creo que han sentido esta manera de realización o de decir, es que yo me siento realizado haciendo lo que me gusta, haciendo este trabajo. Entonces, es una condición básica, es una condición fundamental de toda la vida humana, hasta, como les digo, hasta el punto de poderse afirmar que el hombre llega a realizarse por medio del trabajo, haciendo en sus manos que crean, que construyan medios de vida y para beneficio de los demás. Entonces, por ahí es esta cuestión del trabajo humano. ¿Y ustedes qué pueden decir respecto a esto? ¿Qué creen que es el trabajo humano? Yo, profe. Sí, yo creo que es toda actividad que realiza el ser humano o el individuo para llevar a cabo ciertas funciones. Este trabajo puede ser tanto físico como intelectual, dependiendo en el área en el que te estés desarrollando. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Rocío. Yo. Adelante. Pues el trabajo humano, como lo estamos viendo de esta manera, yo creo que, no, más bien, uno de los trabajos humanos más importantes es lo que estábamos viendo precisamente en la lectura que nos envió. Entonces, el maestro tiene un papel muy importante en la comunidad, en la sociedad,
¿Por qué? Porque a lo mejor decir un papel humano, ese trabajo humano no solamente, no estamos hablando de que es un trabajo común, sino que es un trabajo que lleva muchas responsabilidades. ¿Para qué? Porque se está inculcando, en este caso el profesor está inculcando valores, está inculcando la disciplina, la responsabilidad, para que esa persona el día de mañana pueda ser una persona de provecho, pueda generar conciencia entre la sociedad. Ese es un trabajo humano, pero no solamente a lo mejor del maestro, puede ser también de otras profesiones, de otras actividades que realice la gente. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver, todo está interconectado para que todo funcione, para que todo fluya. Y entonces, esa es mi definición para trabajo humano. Gracias, Raimundo. Y tocaste un tema bien interesante y que yo creo que vamos a iniciar esta reflexión acerca precisamente de la lectura que hicimos y de lo que hemos revisado. ¿Cuál es el lugar que ocupa entonces el profesor? Si lo podemos articular con eso que acabas de comentar sobre el trabajo humano, ¿cuál es ese papel que ocupa el profesor hoy en día? Bueno, ahora a lo mejor porque estoy cursando esta licenciatura, diría, no, profesor es lo máximo. Pero en tiempos atrás, en el pasado, en el transcurso de la historia, pues hemos sabido que el profesor ha desempeñado un papel muy importante. ¿Cuál es ese papel? De inculcar, de cambiar, de fomentar nuevas ideas, de hacer la parte activa, de hacer algo nuevo, de cambiar todo. Entonces, en los últimos, bueno, en esta época que estamos viviendo, ya no vemos al profesor de esa manera, ya vemos al profesor como un trabajador más de la sociedad, y entonces eso está muy, pero muy, decimos, el profesor es una persona que se le debe tener muchísimo respeto, porque a pesar del trabajo que haga, él está teniendo un papel muy importante en la sociedad, él va a hacer un cambio. Nosotros estamos dejándole esa responsabilidad al profesor al momento de inscribir nuestros hijos en alguna institución educativa. Entonces, si yo llevo a mi hijo a que vaya 7, 8 horas a la escuela, las horas que sean, estoy dejando toda la responsabilidad sobre el maestro. El maestro es responsable de que él sepa hacer varias actividades a la vez. ¿Qué hace un papá? El papá tiene la responsabilidad de cuidar a su hijo, que no se vaya a caer, que no diga palabras que no debe, que haga lo correcto. Entonces, el profesor hace lo mismo, pero no nada más con uno o con dos, él lo hace con un grupo o con varios más. Entonces, los grupos pues no son de 4 o 5 niños, son de más de 20 por lo regular en promedio. Y entonces, es lo que no estamos viendo. ¿Qué pasa en estos momentos ahora que las mamás, los papás tienen muchas tareas? Es que el profesor me dejó mucha tarea, es que esto. Entonces, ¿dónde queda la parte de responsabilidad del padre? ¿Dónde queda la parte creativa de decir, hijo, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera? Ellos desconocen cómo hacerlo. Entonces, el profesor tiene esa vocación, tiene ese don, tiene esa creatividad de poder decir, lo vamos a hacer de esta manera, aunque se limita de cierta forma, el profesor tiene que sacar nuevas ideas. ¿Para qué? Para que funcione, para que los niños aprendan, para que los niños cambien, para que se intente cambiar una sociedad que a lo mejor ya está muy, muy mal. Y entonces, ¿por qué? Precisamente porque pues, la educación pues viene desde en casa. ¿Vale? Gracias, Raimundo. Bueno, el valor de un profesor en la sociedad, como tú bien lo dijiste, ha ido cambiando, ¿no? A lo largo de los años. Yo recuerdo que el valor era distinto antes al que es hoy, pero también ha sucedido algo con esta cuestión de la pandemia, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero que ha venido a revalorizar esa cuestión del docente, que, bueno, no en todos, pero sí la mayoría, yo creo que le ha dado un valor agregado al trabajo docente, esta cuestión en la que nos estamos enfrentando el día de hoy, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces. La pregunta que sigue es para todos igual y es, ¿para qué educar entonces? ¿Cuál es el objetivo de educar? ¿Profe? Adelante, Tere. Ok.
pues desde mi punto de vista y a la vez también lo que hemos estado viendo tanto en el escrito como en los videos, pues se llega a la misma conclusión, que es el hecho de desarrollar, o sea, dar el conocimiento que ya tiene el maestro, se lo brinda ahora a sus alumnos, y esto con una idea de desarrollar todas sus habilidades, sus capacidades, para poder así después estas personas desempeñar todas aquellas funciones que son requeridas para cubrir las necesidades de la sociedad. Y esto varía de un lugar a otro. Entonces, pues tiene muchísimas cosas, muchísimas funciones, no solamente de manera social generalizada, sino también de forma personal, ya que con la educación pues vas formando a la persona que se ve inmersa con la interacción de todos los demás, más sin embargo, ayuda pues precisamente a eso, a formar de una cierta forma a cada uno de los individuos, y pues es fundamental para que funcione una sociedad. Y también se ve afectado pues por el área política, que son los que definen al final de cuentas el tipo de educación que se va a llevar en cada una de las sociedades. Sí, gracias Tere. ¿Alguien más respecto a esta pregunta, para qué educar? Maestro. Adelante, Pedro. Yo solo quería como agregar algo de que es tipo mejorar a la persona en todos los sentidos, ¿no? Porque por decir, un niño que no es educado no tiene valores, no tiene respeto, no tiene principios hacia otras personas, a diferencia que un niño es educado, le enseñan los principios básicos, el respeto, también para adquirir más conocimientos y todo eso. Desarrollarte pues mejor en la sociedad. Esto que tocas es muy importante, Pedro, y quisiera agregar una pregunta a eso que tú dices. ¿Tú crees que las personas nos educamos por el nivel socioeconómico, o crees que tengan que ver el nivel socioeconómico para poder recibir la educación, esa educación de la que tú hablas? Pues sí, ¿no? Porque tristemente pues no todos nacemos con la facilidad que otras personas nacen de economía o de educación. Porque pues si se fija en los colegios de paga es muy diferente a una escuela de gobierno. Es mejor una de paga. O sea, no en el aspecto de, bueno, en algunas instituciones sí, pero las que yo he conocido es como que tipo en preparatorias pagas tu mensualidad o lo que sea y pasan. Y o sea, en una de gobierno, pues pagues o no pagues, si no aprendes, no pasas. O sea que tiene sus pros y sus contras, pues. Vamos a dejar ese pendiente para a ver, creo que sigue Mónica, después Rocío y después Isabela. Sí. Moni, adelante. Ok. Pues yo creo, profesor, que la educación pues es un factor más, ¿verdad? Que influye en el avance y que va dentro del progreso de las personas y pues de sociedad en sociedad. Y pues creo que la educación es muy importante, profesor, porque pues promueve más conocimientos, la educación enriquece nuestra cultura, nuestra alma, y pues los valores se van reforzando un poco más, y pues todo aquello que nos hace como seres humanos. Entonces, pues la educación es de suma importancia porque es lo que nos forma, es lo que en algún punto de nuestra vida vamos a hacer, y como futuros educadores tenemos que tener muy presente que la educación es muy importante. Gracias, Mónica, cierto. Y sobre todo esta cuestión de poder articular la sociedad con la educación. ¿Por qué es tan importante comprender los aspectos sociales en la educación? Porque precisamente México es México por la educación que tiene. Estados Unidos es Estados Unidos por la educación que tiene. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, si México tiene buenos gobernantes, si tiene corrupción, si tiene delincuencia, es gracias a la educación que nos han dado desde pequeños. Entonces, eso es lo que debemos de entender. La sociedad es un resultado de la educación que hemos obtenido. Rocío, y después Isabela. Sí. Yo creo que la primera educación comienza en casa, profe. Los valores van impartiéndose primero en casa y ya después se afianzan o se
se crecen más en una institución, y no creo que el nivel académico o el nivel económico tenga que ver. Si tú dentro de tu formación, dentro de casa, tienes buenos valores y todo eso, no tiene que ver nada lo económico, la verdad. A eso que mencionas es a lo que quería llegar con Pedro cuando le hacía esa precisión. Solo que lo que me comenta Pedro está bien, pero no me expliqué de la manera que quería que lo comentara Pedro, ¿no? Gracias. Isabela. Era lo mismo que decía Rocío, o sea, lo que decía Pedro, que la economía creo que es lo que te va formando con la educación, pero pues no es así. Dice que una escuela de paga sale mejor, que porque si estás pagando, una de gobierno no, si reprobaste una materia, pues ya le bailaste, reprobaste, pero, o sea, educación no es como pasar una materia, o sea, tener conocimientos, igual como dice Rocío, valores que nos inculcan en la familia. La primera educación creo que viene desde la familia, y también depende de qué educación nos están brindando los padres de familia. Tampoco se puede decir que es la mejor educación, pero sí se trata de generar a alguien con buenos valores y el respeto, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar, igual como Rocío, y también como dice Pedro, que la educación con la economía, pues no, la verdad no es así. Claro, creo Oiga, profe. que ahorita va a ser, a ver, ¿a quién me escuchó por ahí? A mí. Yo opino que la economía simplemente abre puertas a mejores escuelas, no precisamente a una mejor educación, porque los valores nos los inculcan nuestros papás. De nada te sirve tener todo el dinero si no tienes valores ni respeto por las personas. Y de nada te va a servir estar en la mejor escuela si no tienes valores. O sea, hay escuelas públicas con muy buenos programas educativos, y hay escuelas privadas que también tienen mejores programas educativos que las públicas, pero pues está muy loco eso. No, claro, algo de eso iba a comentar, ¿no? Tienes razón. Yo creo que la institución lo que te da es educación de calidad. La educación de calidad depende tanto de las personas que estén a cargo, no si son de paga o son de gobierno, ¿no? Por supuesto, la ventaja que yo le puedo ver a las instituciones educativas privadas es que la exigencia es mucho mayor, la exigencia que tienen que tener con los aspectos que van saliendo, todo lo más novedoso tienen que presentarlo como carta de presentación, pues es lo que están vendiendo, ¿sí? Tere, ahora sí. Sí, profe, yo lo que quería retomar era un poquito por decir la pregunta que le hacía a Pedro, si la economía influye en la educación, y yo definitivamente tengo mucho a favor de lo que él comentaba, sobre todo al hecho de que no todas las personas pueden tener una educación académica porque no cuentan con los recursos. Muchas veces, por decir, ahorita es uno de los momentos en que más queda evidenciado esta situación, simplemente cuántos alumnos hay que no tienen para conectarse a internet, que no cuentan con una computadora, un celular, eso hablando de la ciudad. Ahora si nos vamos a los lugares que están fuera, que están en los pueblos, ¿cuántos chicos, cuántos alumnos hay que no pueden estar ahorita ni siquiera viendo un televisor? Entonces, definitivamente que la educación en México se ve afectada por la economía. Yo pienso que es uno de los puntos principales que hemos ido arrastrando durante toda nuestra historia. O sea, aún ahorita que todo está tan avanzado y que creemos muchas veces que por el entorno en el que vivimos ya todos están teniendo las facilidades de las cosas que nosotros tenemos, creo que es una idea muy errónea. Tenemos que abrir un poquito más nuestros ojos y ver cuánta gente hay que ni siquiera tiene para comer al día. Entonces, que quieren recibir la educación y que destinan lo poquito que tienen para mandar a sus hijos a una escuela y que ahorita no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay una clase presencial. Digo, entonces, de que sí se ve afectado, desde mi punto de vista, sí. Digo, no es igual para todos. Gracias a aquellos, por decir, que cuentan con un recurso y que pueden asistir a las privadas, digo, qué bueno.
tienen esa posibilidad, a lo mejor nacieron dice uno, en buena cuna, ¿no? En donde cuentan con ese dinero, pero no toda la gente tiene esa posibilidad. Y pues para mí sí hace una gran diferencia de quién puede ir a una privada, a lo mejor no sé, en Monterrey, digo, por algo se dice que están las mejores escuelas. ¿Por qué? Porque pueden pagar situaciones, hasta de, no sé, tener a un maestro de otro lugar del mundo que les esté dando las clases. Digo, pues qué bueno, o sea, lo que sí es importante es aprovechar lo que tenemos y que no menospreciemos eso, o sea, definitivamente, como decía Ofelia, no se necesita solamente que sea una escuela privada para tener buenos maestros. Digo, gracias que nosotros tenemos esa oportunidad de contar con unos excelentes maestros como son ustedes. Digo, pero sí, no todo el mundo puede obtener una educación de calidad debido a eso, a que no cuenta con el dinero y la situación económica, pues sí les hace un daño ahí en ese momento. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, se me desconectó la computadora otra vez. Es que estoy de suerte, profe. Bueno, pero repítelo todo, hija. Perfectamente. No, ya está grabado. Ah. No, sí lo alcancé a escuchar. Muy bien. Lo alcancé a escuchar y tienen razón. Chicos, ustedes como anteriormente, bueno, ya volvió mi computadora. Ok, ustedes chicos, en tiempos pasados la educación era exclusiva para algunas personas, ¿no? Entendamos que ahora nosotros somos ese grupo exclusivo de educación. Tere lo comentó muy bien. México tiene gran cantidad de desigualdades. Hay muchísimas personas que no tienen acceso al Internet, que no tienen acceso a estas formas de educación como lo hemos estado planteando hoy. Entonces, los que estamos hoy aquí somos personas privilegiadas, ¿sí? Y eso es lo que debemos de entender. Sin embargo, hay una cuestión que me gustaría dejar clara y yo estoy de acuerdo con lo que dice Tere y con lo que dice Pedro, pero también me llama mucho la atención la cuestión en que la educación no necesariamente tiene que ser la educación escolar o por los recursos económicos, ¿no? Tiene mucho que ver también la cuestión del interior, de la cuna donde estamos. Y esta familia que es la que nos da y nos provee de todas estas cuestiones que son bien importantes para salir a la sociedad y desenvolvernos. Hay personas, yo conozco personas que nunca han pisado un aula y tienen una educación impecable, ¿no? Que son personas intachables en todos los aspectos. Entonces, esa diferencia hay que tenerla muy en cuenta. Como les digo, coincido con las dos posturas, solo aquí que debemos de articularlas para que no sean cosas distintas, sino que sean cosas que van de la mano y para poder tener un resultado correcto. Antes de irnos, les recuerdo, necesito su nombre completo en el chat y antes de que me saque el internet también. Bueno, estos son los temas que quería abordar el día de hoy. Tengo ya sus trabajos y me parecieron bien interesantes, sobre todo estas cuestiones de las preguntas que ustedes realizaron a diferentes personas. Cuando hablamos de creatividad, me quedó muy claro, algunos de ustedes hicieron unos cuadros muy interesantes que en su momento voy a compartirlos. El video lo subo entre hoy y mañana para que lo vean en YouTube si tienen alguna duda referente al tema. Las actividades para esta semana ya están cargadas. Si hay alguna duda también con esa pueden hacerme las preguntas o los comentarios necesarios. Y pues chicos, fue un placer volver a verlos, por lo menos de esta forma. Ya es un poco más de cercanía que los meses que habíamos estado sin poder comunicarnos, ni siquiera en los pasillos de la universidad. Entonces, para mí fue un verdadero placer poder regresar con ustedes. Yo los pedí, por cierto, entonces, gracias que me dieron la oportunidad en la escuela de poder compartir con el tercero C, y pues nos vamos a estar viendo, ojalá, le comentaba a Rocío en un principio que ojalá podamos estar ya en la universidad muy pronto, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy y nos vemos la semana. Cualquier duda, les repito, estoy a la orden y feliz fin de semana, disfrútenlo, tomen mucha agua. Lo amamos.
Sí, gracias. 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 Ay, profe. La hipotenusa. Hola, Chio. Hola. Andrea, te ubicaste, qué bárbara. Ya volví, profe. Es que ya se hacen muchos grupos y no pueden vivir. ¿Pero qué te hemos hecho? ¿Por qué te has ido? Ay, es que A ver, la gente, profe. ya me tenían harta, no sé qué.